En este video vamos a hablar de un tema que resulta muy relevante y que responde a muchas preguntas que se hacen en ese margen del tránsito legislativo. Debemos recordar que la Ley 2094 de 2021 reformó ese Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019. A través de ese cambio, obviamente, se presentaron diferentes diferencias en cuanto a cómo era el tratamiento normativo frente a ciertos aspectos de la Ley 734 de 2002, luego que fueron implementados bajo la Ley 2094, que empezaron a cumplirse de manera gradual. El primer cambio, cuando se implementó, que fue en el mes de junio de 2021, fue que implicó que se dieran diferentes divisiones de roles. También se implicó que trajera funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Esas funciones jurisdiccionales, recordemos, empezaron a aplicar a partir del 1 de julio. Sin embargo, la división de roles, como también los otros aspectos sustanciales y procedimentales de la nueva ley, no entraron a regir sino hasta el 29 de marzo del 2022, de este año. Y los aspectos que tienen que ver con prescripción, estos fueron aplazados 30 meses después. Eso quiere decir que a partir del 29 de diciembre de 2023 comenzarán a regir. Allí cobra vital importancia el principio de favorabilidad. Vamos a hablar entonces cómo la favorabilidad, que es entendida según el artículo 8º de esa ley 2094-1952, digamos ese nuevo Código General Disciplinario ya acoplado con la reforma, es entendida también como ese principio constitucional en el cual una norma posterior que sea permisiva y favorable, siendo sustancial o con efectos procesales sustanciales, puede primar sobre las leyes anteriores o algo que sea desfavorable para una persona. Entonces, explicándolo bien, los procesos que cuando empezó a regir a partir del 29 de marzo continuaron bajo la Ley 734, ello por cuanto a esa norma transitoria que dijo que los procesos que ya tuviesen notificado pliego de cargos deberían continuar con Ley 734, deben hacer obviamente caso al principio de favorabilidad, como también aquellos casos que continuaron con Ley 1952 y tuvieron cambios sustanciales deben aplicarlo. ¿Cuáles son los puntos esenciales que debemos tener en cuenta? Primero, esa división de roles. Recordemos que a raíz de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2020, obviamente esa sentencia reprochó dos aspectos principales. Uno, el principio de imparcialidad, que dice que reprocha que una misma autoridad puede investigar, acusar y sancionar a un funcionario público. Y lo segundo, ese hecho de que la Procuraduría como autoridad administrativa pudiese destituir funcionarios elegidos por voto popular. Ello, de acuerdo a las motivaciones que se tuvieron para la Ley 2094, pues fue subsanada. Entonces vamos a empezar con la división de roles. Esa división de roles, recordemos, fue la modificación del artículo 12 de esa Ley 1952 del Código General Disciplinario, que habla sobre el debido proceso. Recordemos que este es un principio y como tal tiene aplicación inmediata. Entonces, cuando vemos el artículo 12, allí se plantea directamente que tanto la instrucción como la fase de juzgamiento tiene que adelantarse por dos funcionarios que sean competentes, que sean imparciales, es decir, que no dependan uno del otro y que además puedan adelantar el proceso de manera independiente. Ese aspecto es muy importante y que lo trae la nueva ley. Entonces, ¿cuál es la recomendación y que se plantea en el libro? Que aquellos procesos que inclusive continúan bajo el procedimiento de Ley 734 debe aplicársele esa división de roles, toda vez que lo que se modificó fue un principio y ese principio debe tener una aplicación inmediata. Igualmente, se trajeron otros cambios, como fue los aspectos de la confesión. Allí se trajeron una serie de beneficios para las personas que confesaran. Entonces, quienes tengan una sanción ya vigente con Ley 734 porque confesaron un hecho que sea determinante con lo que fue el objeto de la sanción, pues obviamente podrán reclamar y solicitar que se les adecue de acuerdo a la nueva normatividad. Igualmente debemos tener en cuenta que se eliminaron algunas faltas dentro de lo que fue la nueva codificación. Entonces, personas que ya estuvieran sancionadas con una falta que fue eliminada deben acogerse al principio de favorabilidad. Esa eliminación de faltas en algunos casos conllevó a que faltas que eran de carácter como gravísimas fueran degradadas a una falta grave, equivalente ser un deber o una prohibición. Entonces allí vemos que obviamente entre la sanción de una falta gravísima tiene una consecuencia mucho mayor que la de una falta grave o leve. Entonces la persona que esté sujeta a una sanción o inclusive con un proceso vigente dentro del esquema disciplinario podrá solicitar, en el caso
en que el proceso ya esté, digamos, adelantándose y esté en contra de una falta que de pronto anteriormente era catalogada como gravísima, pero en este caso ya fue catalogada como una falta, digamos, contemplada en un deber o en una prohibición, podrá solicitar digamos, ese archivo, porque ya el principio de tipicidad no se adecuó allí. Ya no hay un piso de una norma preexistente que esté adelantando sobre eso. Y ya si hay, digamos, una sanción establecida, pues esa persona podrá solicitar ya digamos, la readecuación o ya el indulto, como bien lo trae el profesor Oscar Villegas Garzón dentro de su obra, que puede solicitarse esas dos, tanto la rehabilitación como el indulto. Igualmente, se presenta un cambio muy importante, que antes en la ley 734, como falta gravísima, teníamos el abandono del cargo, ¿sí? Que ya con análisis jurisprudencial y algunos decretos, pues ya se había, digamos, establecido algunos parámetros. Sin embargo, con la nueva codificación se trae como una ausencia del cargo y por 5 días. Entonces allí va a ser un cambio fundamental en ese aspecto. También vamos a encontrar algunos cambios frente a la connotación de la falta y los límites. Vamos a ver que las faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima ya no van a equivaler con lo que era antes cuando también se cometían con dolo, sino que ya van a tener digamos, un baremo donde se va a poder establecer de 8 a 10 años la inhabilidad. Siempre va a haber destitución, pero ya cambia. Cuando son dolosas, de 10 a 20 quedó igual, y cuando son con falta gravísima, con culpa gravísima, va a ser de 8 a 10 años. ¿Listo? También hubo unos cambios en cuanto a la titularidad de las oficinas de control disciplinario interno. Recordemos que en la ley 734 no se tenía establecido que fueran abogados. Ahora, digamos, en la ley 1951 se trajo también esa modificación. También hubo otras modificaciones en cuanto a los criterios atenuantes y los criterios agravantes, entre otros cambios que resultan, digamos, esenciales para que los observe una persona que esté involucrada en un proceso disciplinario, como también la autoridad disciplinaria. Digamos que un ejemplo concreto, como falta gravísima se tenía la no remisión a la Procuraduría de ese registro de las sanciones. Eso era una falta gravísima. Ahora, digamos que cambió su connotación a un deber dentro de la ley 1952. Entonces, ese tipo de casos y ejemplos prácticos son los que vamos a poder revisar. Recordemos que en el libro tenemos una tabla donde están descritas, digamos, de manera enunciativa, los principales cambios que se tuvieron entre una normatividad y otra y que pudieran traer, digamos, la aplicabilidad de ese principio de favorabilidad.